Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para un culto más de un día viernes para compartir una palabra juntos, donde dice la palabra, donde estén dos o tres reunidos en su nombre, Él estaría acá. Él tiene el compromiso de estar acá, nuestro amado Jesucristo de Nazaret. Buenas noches, chicos, con todos, toda la iglesia, Casa de Milagro y Restauración. Muy buenas noches con todos. Alegres nuevamente de poder cumplir con nuestra misión de predicar el Evangelio y poder llevar una palabra de Dios fresca para tu corazón. A pesar que estamos por Facebook, el Espíritu Santo no tiene barreras, no tiene límites y Él está operando en este momento. Desde que tú te estás conectando, el Espíritu Santo ya está operando en tu hogar, en tu casa, en la atmósfera de tu vivienda, primeramente en tu corazón, cuando tú estás dispuesto a que el Señor te hable a tu corazón. Así que en este momento, en breve, vamos a empezar a orar por esta reunión. Te animo y te aliento a que no te distraigas, a que puedas poner tu corazón en las manos de Dios en esta noche y le puedas decir: Señor, háblame, Señor, ministrame, yo necesito una palabra. Cuando vos le decís eso al Señor, el Señor te da la palabra. Hace que cada palabra que salga de nuestras bocas sean palabras ungidas para llegar a tu corazón, para tocar tu corazón. Esa es la fe que tenemos. La palabra de Dios es medicina para nuestra vida. Con una sola palabra de Dios se puede resucitar hasta un muerto espiritualmente. Así que lo único que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo trabajando en nuestro interior. Y el Espíritu Santo está más que dispuesto de tocar nuestras vidas y reverdecer nuestra fe en esta noche, ¿no, Sergio? Amén, es así, tal cual. Hoy vamos a compartir una palabra, Noelia nos va a compartir una palabra donde va a llegar a tu corazón, que proviene de Dios, así que vamos a estar compartiendo esta palabra. Y ahí donde estás, quisiera que vos puedas cerrar tus ojos y vamos a orar, dale, para dar comienzo a esta reunión. Dale, Señor, gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús. Por todo lo que tú tienes, Padre, en el nombre de Jesús para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, glorifícate y muévete con poder, muévete con unción, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, ven en esta hora en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu que viene en el nombre poderoso de Jesús a perturbar, en el nombre de Jesús a tu vida, a esta reunión, ordeno que salga, que suelte y retroceda por completo. Dios mío, y tu presencia empieza a fluir, empieza a tocar, empieza a ser desatada, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios. Te damos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahí donde estás, te quiero animar a que busques en tu Biblia, toma tu Biblia y vámonos al libro de Lucas. Al libro de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 22 hasta el 25. Leamos juntos, ¿sí? Esta es la palabra que Dios hoy me dio para vos. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, o sea, Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y hizo bonanza. Y les dijo, versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Qué maravillosa palabra del Señor que nos dejó de consuelo para nuestras vidas, para edificación a nuestro espíritu en tiempos difíciles, en tiempo de tempestad. El título de esta prédica se llama Prevaleciendo en la tempestad, prevaleciendo en la fe, durante el tiempo de tempestad, en el medio de la tempestad. Eso es lo que hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Y es muy importante que podamos desarrollar este espíritu de fe durante el tiempo de tempestad. Es muy importante. Por eso el Espíritu Santo
es el que nos alienta, nos anima constantemente cuando estamos pasando por tiempos difíciles, ya sea en el área de la economía, cuando hay un desorden, ya sea en el área de la familia o con los hijos, cuando la rebeldía se levanta, cuando no parece que hay un espíritu dócil en la casa y uno tiene que estar lidiando con ese espíritu rebelde, porque en realidad es un espíritu que se ha plantado en tu casa. Pero acá la palabra nos está enseñando que Jesucristo se levantó y reprendió. Acá está la clave. Estamos en unos tiempos donde la iglesia tiene que usar su autoridad. O la iglesia se convierte completamente en una iglesia guerrera, porque nuestro Dios es guerrero y Él nunca perdió una batalla, o como iglesia nos dejamos pisotear por el diablo. Pero sin embargo la palabra del Señor enseña que Él hollaría a nuestros enemigos. Lo dice en el Salmo, que Él hollaría a nuestros enemigos. En diferentes libros de la Biblia vas a encontrar, buscar en el diccionario o poner en Google, en última, poner en Google y buscar hollar versículos de la Biblia. Y te vas a encontrar con varios versículos que tienen que ver con esa palabra. Y te vas a encontrar con que Jesús te está diciendo que Él holla a tus enemigos. Pero también hay algo contradictorio, ¿no? Porque a veces uno lee la Biblia y también podemos encontrar que el enemigo oyó a Israel. Israel eran los creyentes, el pueblo de Dios. Y cuando yo meditaba en estos versículos, el Espíritu Santo me enseñaba que el enemigo no tiene por qué prevalecer en nuestras vidas. Es el tiempo cuando hay tempestad, es la fe lo que tiene que estar firme en nuestras vidas. Así como le pasó a estos discípulos de Jesús. Ellos ya habían experimentado que Jesús había sanado a la suegra de Pedro de una fiebre. Ellos habían visto los milagros de Jesús, que había sanado a muchos enfermos y reprendía a los espíritus. Y sin embargo, aún así había incredulidad en la mente de ellos, porque al final se maravillaron cuando Jesús se despertó y los salvó. Pero ellos se maravillaron, ¿por qué? Porque Jesús se levantó con autoridad y dijo, hágase bonanza, reprendió a los vientos, a la naturaleza, cosa imposible humano para el hombre, para el ser humano. Uno diría, ¿qué le pasa a este tata? Pero esto ya es demasiado, ¿cómo va a orar? ¿Cómo va a hablar así? ¿No? Y bueno, acá los discípulos tanto se maravillaron, pero a la vez también expresaron parte de incredulidad. Parte de incredulidad. Y esa incredulidad terminó de ser completamente destruida cuando ellos vieron con sus ojos al Cristo resucitado. Completamente. Porque a pesar que ellos habían visto, muchos dudaban. Como por ejemplo Tomás. ¿Qué decía Tomás? Un discípulo, cuando después que Jesús fue visto por unas mujeres cuando fueron a la tumba y no encontraron nada. Y un ángel se le presentó a una mujer. Y Tomás dijo, cuando le llegó la noticia que el maestro había resucitado, que no estaba en la tumba, Tomás dijo, no, si yo no veo o no meto mis dedos en las llagas de Jesús, en sus manos, yo no voy, o meto mi mano al costado, yo no voy a creer. Y mientras que está hablando eso, maravilloso es el Señor Jesucristo, que inmediatamente Él se presentó. Ni siquiera tocó la puerta, Él apareció. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Le dijo, Tomás, yo no soy un fantasma. Mete tus dedos. El Señor escuchó los pensamientos de Él, porque Él es omnisciente, Él es el Todopoderoso. Él sabe tu presente, tu futuro, tu final, y Él nos quiere dar el final que nosotros esperamos. Por eso Él trabaja constantemente de desechar en nuestras vidas todo tipo de incredulidad. Si hay 1 milímetro de incredulidad, ese es un chance para Satanás. Ese es un lugar para que el diablo tome lugar, y desde ese lugarcito que le hemos dado lugar de la incredulidad, él va a seguir ahí, insistiendo para prevalecer. Pero hoy más que nunca, la iglesia de Jesucristo tiene que empaparse con la palabra. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo que él lea, que él sea bastante experto en la lectura. Le decía a su discípulo, lee, Timoteo. Tenés que tener mucha lectura de la palabra, Timoteo. Porque si él logra tener mucha lectura de la palabra, él podía caminar dentro de la atmósfera de fe que Jesucristo ha ordenado que nosotros caminemos. Él ha dicho bien claro que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Le dijo a Pedro, Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, dijo bien claro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, de la muerte, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Jesús se lo dijo, y he aquí que te he dado las llaves, dijo, no dijo de una, las llaves del reino de los cielos.
Todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Tú y yo también podemos desatar el poder liberador, el poder sanador, el poder de Dios y creer en fe y esperar en Él por sobre toda la tempestad que podamos estar viviendo. La palabra del Señor enseña que la primera mujer creada junto con el hombre creado, que fueron los primeros Adán y Eva, ellos recibieron la primera profecía. ¿No? Ellos. Pero Satanás también recibió su primera profecía. La maldijo el Señor cuando la mujer apuntó a Satanás y le dijo que fue engañada por la serpiente y comió del fruto. Y Dios en Génesis, está relatado en el libro de Génesis, le dijo bien claro: maldita serás y vivirás arrastrada en la tierra, en el polvo. Le dijo eso a la serpiente. Y la simiente de la mujer, o sea, de lo que Dios creó, es la que te va a golpear en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Ya Satanás sabe que tiene su profecía. Por eso buscó matar a Moisés, por eso buscó matar a Jesús cuando él nació. Fue muy buscado, y no por las imágenes visibles de demonios, no, por personas, como hoy en la actualidad. Satanás busca entrar a personas a través del pecado, a través de la dureza del corazón. Busca entrar en las personas para desde ahí provocar la división en la familia, para desde ahí provocar división entre vos y tus hijos, para desde ahí provocar división en tu matrimonio, provocar división en tu trabajo, en tu congregación, en todo lugar donde uno le abra puerta. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser sabios y aprender a discernir. Señor, yo ato y amarro porque me has dado la autoridad y enmudezco las voces, enmudezco a las personas que se están manifestando, esas voces, porque sé que en su ignorancia están hablando cosas que buscan herir mi corazón. Uno tiene que tomar conciencia del mundo espiritual. Jesucristo mismo le dijo a Pedro: Pedro, apártate de mí, porque no pones las cosas no tenés la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Pedro, yo me imagino, en una de sus conversaciones habrá dicho: ¿por qué me dijo? Me dijo a mí, Satanás. No, a Pedro no, al espíritu que le estaba susurrando en la boca, en el oído a Pedro. Jesucristo siempre fue directo. Nuestra lucha, como dijo el apóstol Pablo, no es contra sangre ni carne, sino con poderes de maldad. Con poderes de maldad, con gobernadores de las tinieblas, principados, potestades. Ay, pastores, ¿qué es todo eso? Busca a Dios, que Él te revele. Ahora no me voy a extender a explicar uno por uno, pero sí hoy he venido a declarar que nuestra lucha no es contra las personas, que en la Biblia lo refleja con la palabra carne y sangre, sino contra poderes de maldad. Contra poderes de maldad. Yo me acuerdo que hace muchísimos años estuve pasando por un tiempo muy difícil. Había ido a ministrar un encuentro y luego el Señor, después de haber ministrado, el Señor me dijo: no te dejes abrazar por tal persona, que me quería venir a saludar después de un encuentro, ¿no? Fue mucha gente nueva y todo, y yo desobedecí porque me importó más. Ay, Señor, pero ¿qué va a pensar la persona? Se va a sentir mal, que yo la estoy como siendo indiferente o la estoy rechazando. Y me lo volvió a repetir: no te dejes abrazar por esa persona. Y yo me quedé y no sabía qué hacer. Entonces la persona se me fue acercando y directo a donde estaba yo. Y yo dejé que me abrazara. Dejé que me abrazara. Desde ese instante, inmediatamente, aparecí con una descompostura. Me llevaron en un taxi a casa. Vino el médico, no podía hablar, mi garganta estaba terriblemente, en ese tiempo no había COVID, obviamente. Vino el médico a casa y le dijo a mi esposo: si yo le he puesto un medicamento fuerte, si ya con esto no sucede nada, la vamos a tener que internar, porque no entiendo por qué no le hace efecto. Y yo no podía ni hablar, y era fuerte el dolor. Pero antes de que me pase eso, directamente, antes de estar constantemente en la cama durante varios días,
Me acuerdo que apenas me acosté, después del encuentro, apenas me acosté, yo escuché varias voces que hablaban en mi oído, eran varios, lo escuchaba por el oído derecho y el izquierdo. Alguno dirá, esta mujer está loca o algo. No, no estoy loca. Es el mundo espiritual que el Señor en su misericordia me hizo escuchar a mis enemigos, a los que estaban a mi alrededor. Y escuchaba esas voces. Pero yo ya no podía hablar. Ya estaba ya completamente adolorida, todo fue rápido. Y yo en mi corazón le decía, Señor, perdóname por haberme dejado abrazar por esa persona cuando vos me dijiste que no. Yo te pido que me perdones, Señor. Ahora, eso es un pecado de desobediencia a Dios. A veces somos más rápidos en decir, ay, fulanito y menganito es un rebelde, es esto, es lo otro, porque se drogó nuevamente, porque cayó nuevamente en pecado, porque le cuesta orar. Para Dios no hay grado de pecado. Aún yo sirviéndole con todo mi corazón, ahí hubo una situación con respecto a ese caso específico, porque no siempre es lo mismo. Uno tiene que saber discernir qué es lo que se mueve en cada uno. Y en ese momento yo realmente le decía, Señor, muéstrale a mi esposo para que me imponga mano. Hasta que llegó el día que él vino, me impuso la mano, pero con una autoridad que estaba ahí en la habitación, porque el Señor le había mostrado que era un espíritu de muerte. Y él agarró y tomó la autoridad, y apenas él vino, ya desde que él estaba reprendiendo, yo ya estaba siendo liberada. Cuando él vino y me puso la mano, comenzó a temblar todo mi cuerpo. Y todo se me fue. Todo se me fue. Fue la intervención del Señor. Por eso, muchas veces, a base de mi propia experiencia, siempre el Espíritu Santo me hace hablar acerca de la obediencia. Es mejor que el Señor nos tenga cortitos. ¿Saben para qué? Para que no haya una ñisca de incredulidad en nuestras vidas. Y yo sé que el Señor está tratando con muchos en esa área. Con muchos. Yo puedo ser una ministra junto con mi esposo, pero soy un ser humano como vos. Y todos, no hay ni uno que sea perfecto. Pero gracias a la justicia de Jesús, que nuestro Padre nos ve perfecto. No hay ni uno que no se equivoque. Pero gracias a la sangre de Jesucristo somos muy amados y somos perfectos delante del Padre. Y con tremenda garantía, ¿cómo no voy a depender de mi Dios en medio de la tempestad? Hoy el Espíritu Santo me dijo bien claro. Yo le digo, Espíritu Santo, ¿qué querés que le hable a tu pueblo? Quiero que le hables de la importancia de prevalecer en fe en medio de la tempestad. Muy puntual. Y me dio el versículo. Este es el versículo que te estoy dando. Que ahí es donde tú y yo somos entrenados y somos formados para recibir cosas grandes de parte de Dios. No achicarnos en el tiempo de la tempestad, sino más que nunca acercarte más a Dios y no abandonar lugares que Dios te entregó. No abandonar nada de lo que Dios te ha confiado, sino realmente la oportunidad de desarrollar la lealtad al Señor. Pase lo que pase, la lealtad hacia el Señor. ¿Quién nos ayuda en esta tarea? El Espíritu Santo. La tempestad es el lugar donde el Señor nos habla, donde el Señor nos enseña cosas grandes y ocultas que no entendemos. Espérala porque te va a llegar. Hay una nueva revelación en medio de la tempestad. Y esto se tiene que convertir en tus mejores tiempos con Dios. Porque cuando uno está en tempestad, más se tiene que acercar al Señor. Más tiene que ayunar en busca de la palabra para que nuestra humanidad, nuestra carnalidad se aplaque y se levante el espíritu. Podamos escuchar más claramente la voz de nuestra conciencia, que desde ahí nos habla el Espíritu Santo. Y luego sube como pensamiento a nuestra mente. Pero Dios habla al hombre, a la mujer, al niño, al adolescente, al preadolescente. Dios nos habla. Tenemos que aguardar en Él. Por eso el salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente lo dijo. ¿No es así? Tal cual. Y eso es lo que me impacta a mí, ¿no? En esta historia lo que me llama mucho la atención es por qué se levanta una tormenta si estaba Jesús. Si Él era Dios, ¿no? ¿Por qué se levanta una tormenta contraria en contra de ellos si Jesús estaba con Él? ¿Por qué se levanta esto? ¿Y por qué surge temor en el corazón de ellos al ver la tormenta si Jesús estaba en la barca con ellos? A veces sucede que Jesús
siempre va a estar con nosotros y siempre estará con nosotros porque es su promesa. Pero también se van a levantar tempestades, tormentas, como decía mi esposa, pero el tema es cómo te van a encontrar a vos. ¿Cómo va a estar tu corazón? ¿Cómo va a estar tu corazón ante la tormenta, ante la circunstancia adversa que vos estés viviendo? ¿Seguirás confiando en Dios o tirarás la toalla? ¿O te entregarás a la carne? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando viene el problema, viene la circunstancia, viene la adversidad, muchas veces buscamos a Dios y cuando viene la solución nos calmamos, ya está, no busco más. Y como que vivimos ciclos así en la vida. Y donde esos ciclos tenemos que romper. Y en nosotros tiene que haber una continuidad y una perseverancia en buscar. En el mal momento y en el buen momento. Pero la diferencia entre una persona que se mantiene firme en la tormenta, en medio de la tempestad, sabiendo que Jesús está, ¿por qué? Porque está velando y orando en medio de la situación adversa y sabe que Dios va a intervenir en lo que está viviendo. Te voy a dar un ejemplo. En Hechos 16:25 nos habla de Pablo y Silas, donde ellos fueron encarcelados injustamente. No había motivo para que ellos sean encarcelados. Ellos fueron encarcelados porque predicaban el Evangelio. Fueron encarcelados injustamente porque ellos hablaban de Jesús. Y creo que muchos van a sentirse reflejados en esto. Porque muchos dirán, sí, a mí me ha pasado injustamente vivir cosas injustas, ¿no? Que uno dice, ¿por qué lo he vivido? Y a veces uno dice, estoy viviendo esto, le estoy sirviendo a Dios, estoy orando, lo estoy buscando, estoy ayunando, estoy leyendo la palabra y pareciera que es peor. Claro que sí. Decís, ¿cómo, Sergio, peor? Tendría que irme mejor. Y donde más el enemigo se te va a levantar. ¿Por qué? Porque el enemigo no le interesa a aquellos hijos que no buscan. No le interesa a aquellos hijos que no se levantan en oración, ayuno y búsqueda e intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque ya están ahí. En cambio, si vos y yo nos levantamos en oración, ayuno, en búsqueda, somos un peligro para Él. Más si nos levantamos en la predicación, en hablar de Dios. Entonces, sos un peligro para Satanás si vos te levantás de esa forma. Cuando vos te levantás en oración, en ayuno, donde Satanás tiene miedo, tiembla. Satanás no tiene miedo a un título, ¿no? Un título teológico, a un título donde uno puede estudiar la palabra, te dan un título de líder, un título de pastor, lo que vos quieras, poner el título que vos te quieras, el título de teología, que vos te sepas la Biblia de la A a la Z, que te sepas toda la Biblia, todos los pasajes bíblicos, de memoria, todo. Al Satanás no le interesa, ¿sabes lo que le interesa? Es que vos y yo no tengamos intimidad con Dios. Porque en realidad, muchas veces no nos damos cuenta de esto. Y tenemos tantos estudios que esos títulos tenemos colgados en la pared y no ejercemos nada. Y esto me lleva a pensar de cómo muchas veces hay abogados que estudiaron, se recibieron, pero tienen el título. Y hoy están manejando un taxi, médicos, manejan tal. ¿Por qué? Porque no ejercen lo que estudiaron. Simplemente es un título colgado. No ejercen lo que Dios le dio a ellos. Y a veces nos pasa a nosotros como hijos, no ejercemos la autoridad que Dios nos dio. Ante el problema, ante la circunstancia, agachamos la cabeza. Debe levantar la cabeza y en el nombre de Jesús echar fuera, intervenir, darle lugar para que Dios intervenga en lo que estás viviendo. Y Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Así como vos capaz que viviste muchas injusticias. Pero ellos se mantuvieron como en oración y alabando a Dios. Ellos no se quejaron, no salió queja de ellos. Ellos dijeron lo que tenemos que vivir, pero viviremos de esta forma alabando a Dios. Este día nos toca vivir encarcelados, vamos a vivir encarcelados alabando a Dios y buscando a Dios. Y donde ahí hubo la libertad en ellos, donde Dios los liberó, donde ellos recobraron la libertad. Y hay otra historia también que habla en Mateo 11,
en Hechos 16:25. No, Hechos 16:25 es la de Pablo y Silas. Hechos 12:8 habla de Pedro cuando sale de la cárcel. También la iglesia empezó a orar por él. Pedro está encarcelado, ese líder está encarcelado, es nuestro líder espiritual, vamos a orar por él, vamos a interceder. Dios, vos tenés que mover la mano. Y Pedro también se mantuvo en oración. Y ahí donde dice que descendió un ángel, lo desató, rompió la cárcel, todo, y salió libre. Y cuando él fue en el lugar donde se reunía, todos estaban orando. Golpeó la puerta, abrió una mujer, lo vio, cerró la puerta y se volvió a orar, porque no podía creer que Pedro esté libre. Fue la oración del pueblo. Por eso qué importante que unos a otros llevemos nuestras cargas. De que vos puedas orar por aquel, por el hermano, por el líder, por el pastor. No solo por aquellos que simplemente te agradan, sino por aquel también que te daña. Que vos puedas permanecer en oración en el momento de la tormenta, en el momento de la dificultad. Vos puedas permanecer firme. ¿Por qué te doy estas dos historias? Porque estas dos historias a mí me gustan porque ellos se mantienen firmes. Se mantienen firmes en la oración, en buscar, alabando a Dios. Y eso es lo que hace que ellos salgan de la dificultad. Ellos no se quejaron. Ellos no dudaron. Pero mira una cosa, te voy a contar una historia. Que es así, está ahí en Mateo 11, versículos 2 al 19. Te reitero, Mateo 11, versículo 2 al 19. Donde Juan el Bautista es llevado preso. En esa historia donde vos vas a ver que Juan el Bautista fue injustamente encarcelado también. Donde él encara a quién? A Herodías. ¿Por qué? Porque era la mujer del hermano. Era la mujer del hermano, de cual ella se había casado, de Herodes. Entonces le decía, vos no podés tener esta mujer. Esta mujer no es para vos, fue de tu hermano. Y donde ella se enojó y con su hija le hicieron la cabeza a este hombre y lo mandó a encarcelar a Juan. Pero lo que más me interesa es esto, de que Juan en la cárcel dudó de Jesús. Vos fíjate que Pablo y Silas no dudaron, alabaron y buscaron a Dios. Pedro no dudó, buscó a Dios. En el momento, claro, en el medio de la tempestad, en el medio de la lucha. Claro. Y vos fíjate lo que decía mi esposa, en el medio de la tormenta que se levanta, ellos van a Jesús, corren, van a despertar a Jesús. Pero Juan el Bautista permite que la duda ingrese a su corazón. Donde él duda. Pero ¿cómo él podía haber dudado en ese momento? Fíjate que si vos ves y lees la palabra, te vas a dar cuenta de que Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Fue el que oyó la voz del cielo. Fue aquel que vio a quién. Al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Y fue el que oyó cuando dijo Dios, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es más, cuando Jesús venía acercándose a él dijo, he aquí el Cordero de Dios, que no soy digno de atar sus sandalias. Él lo reconocía a Jesús, pero que por qué en ese momento él tuvo revelación de quién era Jesús y pudo ver y vivir esa manifestación tan gloriosa en ese momento, porque él en ese momento estaba en oración, buscaba a Dios. Porque acá no dice que él estaba en oración, simplemente habla de que él dudó en su corazón. Y muchas veces la aflicción, las penurias que vos estás pasando, te llevan a dudar si Dios está o Dios no está. Te lleva a dudar si Dios es real o no es real en tu vida. Te lleva a dudar si Dios va a intervenir o no va a intervenir en lo que vos estás viviendo. Te lleva a dudar de que Dios te soltó la mano porque lo que estás viviendo es injustamente. Te reitero, Pablo y Silas fueron presos injustamente. Pedro fue injustamente preso. Juan el Bautista fue injustamente preso. Solamente por decir el pecado el cual ellos estaban cometiendo. Por causa de decirle, está mal lo que ustedes están haciendo, donde todos lo condenaron. Donde todos lo acusaron y lo metieron preso. ¿Y cuántas veces no te ha pasado, capaz a vos, por decir, esto a Dios no le agrada, esto a Dios no le gusta, y donde la gente te hace un costado, donde la gente te dice, no,
este es religioso, déjalo de lado. Es un loquito, se hace lo espiritual, es religioso, déjalo de lado. No estás a la altura ni al nivel de la persona. ¿Por qué? Porque remarcás lo que enseña la palabra muchas veces. Entonces, ahí es donde te empiezan a hacer de lado. Donde Juan el Bautista permitió de que la duda ingresara a su corazón. Y tuvo que enviar a sus discípulos a ir delante de Jesús a preguntarle si era el que ha de venir. Y Jesús, ¿qué le dijo? Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan. ¿Qué más querés, Juan? ¿Qué más querés? ¿Qué más señal querés para que sigas creyendo en mí? Y esta es la pregunta que Dios te hace en esta noche. ¿Qué más querés? ¿Qué más señales querés para seguir creyendo en Dios? Si todo lo que has logrado y todo lo que has alcanzado fue por la gracia y el favor de Dios. No permitas que la tormenta que vos estés viviendo, la adversidad que estés viviendo, lo que hoy esté perturbando tu corazón, las penurias que vos estés viviendo, no permitas que la angustia entre, que el dolor ingrese. No permitas que el rencor, el resentimiento hacia esas personas que por ahí te dejan de lado y te hacen a un costado. No permitas que eso ingrese a tu corazón, porque eso, al ingresar en tu corazón, lo que va a generar en vos, o en mí, o en cualquiera que permita eso, duda ante Dios. Porque lo que te decía mi esposa de Tomás, Tomás dudó por su dolor, por el desprendimiento tan grande que tuvo de su maestro. El dolor ingresó, la angustia. O fíjate como que ellos ya estaban mirando qué va a pasar más adelante. Ya estaban escondidos porque eran perseguidos, porque estuvieron con Jesús. No hicieron nada malo, caminaron delante de Jesús, con Jesús, y todos lo miraban, todos sabían y lo buscaban para encarcelarlos. ¿Qué de malo hicieron? No hicieron nada de malo. Y a veces cuando nos toca algo malo, decimos, ¿y ahora qué hice? ¿Por qué Dios esto? A veces tenemos que aprender a aceptar lo bueno y lo malo. Todo proviene de Dios. Pero hay una palabra que a mí me encanta, que todas las cosas le sirven para bien para los que andan en Cristo Jesús. Para los que aman a Dios y los que andan en Cristo Jesús. Porque el vivir para la carne es muerte, pero el vivir para el Espíritu es vida. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo a Juan el Bautista, ¿de qué te sirve saber lo terrenal si vos lo que necesitas es lo eterno? Entonces Pablo y Silas habían entendido esto, de morir a todo lo material para lograr obtener lo eterno. Pedro también entregaron todo, lo entregaron todo por Jesús, así como Jesús lo entregó todo por él. ¿Vos estarás dispuesto en tu corazón de entregarlo todo por Jesús? ¿Estarás dispuesto a entregarlo todo por Jesús? A veces empezamos a liderar y empezamos liderando, orando, buscando a Dios durante la semana, ahí, y muchas veces va pasando el tiempo y ya nos hacemos como profesionales, donde ya no oramos, sino cuando en el momento que tenemos que dar la palabra oramos y buscamos, donde me preparo para ese día nada más. Y lo que nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que estar preparados todos los días para predicar en tiempo y en forma, o fuera de tiempo o fuera de forma, porque Dios nos quiere usar. Su palabra dice que Él puso sus palabras en nuestras bocas. Nosotros tenemos que ser los que encendamos el fuego en nuestro corazón. La pasión no se debe apagar en nosotros. Aunque venga enfermedad, aunque venga lucha, aunque venga prueba, venga lo que venga, eso no tiene que apagar tu pasión por la predicación. El fuego debe estar encendido. El fuego debe estar encendido en tu vida. Que nada ni nadie apague la pasión por seguir a Jesús y predicar su palabra. La cárcel quiso detener a Pablo y Silas, donde más alabaron a Dios, donde más buscaron a Dios y donde hallaron una libertad. Pedro también fue encarcelado donde más, y la iglesia, donde cuando su líder fue tocado, donde más la iglesia oraba, intercedía por su líder.
¿Por qué? Porque habían entendido que había poder en la oración. Dice en ese pasaje que la iglesia oraba sin cesar. Ahí en Hechos 12, 8, dice que la iglesia oraba sin cesar. Oraba ahí con persistencia. Ahí la iglesia obstinada en la oración, donde decía: esta injusticia se tiene que quebrar, esto es injusto, Pedro te sirve, Él te sirve, esto es injusto lo que está viviendo. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener ante la adversidad. Tal cual, cuando tú estabas hablando me hacías recordar este versículo, que es cuando Jesús anuncia su muerte. Está en San Mateo capítulo 16, que le dice a Pedro, cuando le dijo a Pedro, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mirá lo que le dijo Jesús a su discípulo, pero porque Jesús obviamente es 100% hombre, pero 100% el Hijo de Dios. Ahí fue la primera vez que lo reprendió a Pedro de esa manera. Era el demonio, el espíritu inmundo que le estaba hablando a Pedro, y Jesús atacó no a la persona, directamente al espíritu inmundo, pero le dijo esto también. Entonces Jesús ahí aprovechó delante de Pedro, justo en ese espacio que sucedió eso. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El negarse trae victoria. Es lo que decía mi esposo. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por Jesús? Y Jesús hoy nos está diciendo a la iglesia: ¿tú estás dispuesto a tomar tu cruz? A negarte a tus emociones, a lo que sientes por la realidad. Cuando estamos dispuestos y decidimos por Jesús, exaltación vendrá. ¿Estás dispuesto a dejar tu esparcimiento, tu tiempo de tele, tu tiempo de amigos, tu tiempo de ocio? ¿Estás dispuesto a dejar todo esto por Jesús? Y donde decirle: Jesús, acá estoy. Yo quiero que recuerdes ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos. Capaz que años tenés convertido y puedas cerrar tus ojitos por un momento. Dale, cerrar tus ojos ahí. Cerrar tus ojos y que con esos ojos cerrados te puedas ver cuando comenzaste a caminar con Dios. Que te puedas ver ahí en ese momento donde orabas, lo buscabas y no te importaba nada. En esos momentos donde cuando congregabas presencialmente llovía, tú ibas bajo la lluvia, bajo el sol. No te importaba nada. Quiero que cierres ahí tus ojos y te puedas ver esos momentos. Donde esos momentos tu corazón se regocijaba, se llenaba de gozo, se llenaba de alegría. Y donde ahí dejabas todo. Donde dejabas todo y lograste muchas cosas. Pero hoy, el tiempo lo valorás más que nada. Lo valoras más que a Dios. No tenés tiempo para orar, no tenés tiempo para leer la palabra, no tenés tiempo para congregar. Ya todo te cansa, ya todo te fastidia. Hay algo que se perdió en vos, que es la pasión por Jesús. Que es la pasión por Jesús. Ese fuego se está apagando. Pero ¿sabes qué? Dios me enseñó algo. Que el fuego no se puede apagar. Amén. Que nosotros a veces somos como el calefón. Mientras esté el piloto encendido, que es esa llamita, el fuego se puede volver a encender. Necesitas vos volver a abrir la canilla del agua caliente para que el fuego se vuelva a encender nuevamente en tu corazón. ¿Y qué canilla es? Me decís, es la oración, la intimidad, el ayuno, la lectura de la palabra. Tal cual. Y luego también, sumado, ya que estás orando, ya que decidís orar, porque la oración es la clave para todo, que recuerdes la enseñanza como hemos empezado también. ¿Qué dice ahí Jesús? Perdón, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? En el capítulo de San Lucas, capítulo 8, ¿qué nos dice? Nos dice que levantándose Jesús, despertando Él, reprendió. Eso Jesús no lo va a hacer por nosotros. Esta es la enseñanza que también con esto cierro la prédica, porque es el mensaje directo lo que el Señor me ha dado para su iglesia, que hay algo que el Señor no lo va a hacer por vos. Estoy hablando a aquellos que ya tienen su tiempo en la iglesia. Ahora, las ovejas recién paridas las lleva en el bracito, pero nosotros tenemos que crecer, tenemos que dar pasos de fe. No es sano que un padre malcríe a los hijos.
porque no podrían enfrentar las cosas venideras cuando haya desafíos. Por eso es importante que tú y yo confiemos en el Señor cuando hay tempestad. Puede haber una tempestad provocada por el pecado, puede haber una tempestad provocada por una prueba, puede haber una tempestad provocada realmente porque Dios quiere hacer algo a través de esa tempestad, se quiere glorificar, está contando con vos para que digas, me niego a mí misma, a mí mismo, y tomo mi cruz, Señor, no entiendo, pero yo sé que tú te vas a manifestar. Hoy el Señor nos está llevando a volver a renovar nuestro pacto con Jesucristo, ese pacto incondicional de seguirlo con tempestad y con todo, que nadie me para, yo tengo que avanzar en creerle a Jesucristo. Y qué maravilloso saber que Jesucristo le prometió a su iglesia, en San Juan lo dice, en el libro de San Juan, no los dejaré huérfanos, no los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Tenés que conocer al Espíritu Santo en medio de tu tempestad. Cuando le pedimos muchas cosas y te acontecen, ay, gracias Señor, tú estás, gracias, todo me va bien. Pero cuando el Señor dice, puedo contar con vos por los tiempos, por los desafíos que vienen, yo quiero prepararte, como dice la palabra en los Salmos, Él adiestra mis manos para la batalla. Yo tengo que creerle a ese versículo, a esa palabra del Señor. Y cuando llega el momento de la tempestad, ahí estás dispuesto a morir a ti mismo, a ti misma. Jesús nos está llamando a morir a nosotros mismos y seguir creyéndole a Él. No permitir la incredulidad. Una vez el Espíritu Santo me habló muy claro. Noelia, cuando alguien desobedece lo que está escrito es porque ganó la incredulidad. Y practicaron lo que a ellos les parece. Y practicaron y se aseguraron haciendo obras, actividades, tomando decisiones. Es porque no me creyeron. Todas las decisiones que yo tengo que tomar en mi vida tienen que estar a base de su palabra y jugármela por Él, que Él no se equivoca. Dios está levantando una iglesia fuerte y te está levantando a vos, te está formando junto con nosotros. Dios es un papá y Él dio su profecía contra el enemigo. Le dijo bien claro, la simiente de esta mujer te va a dar en la cabeza, te va a dar en la cabeza y tú solamente vas a poder herir en el calcañar. Y cuando nos da en el calcañar, ¿qué es lo que sale de nosotros? Bronca, enojo, desconcierto, como dijo mi esposo, puede ser por diferentes cosas, por dolor, por lo que sea, ¿no? Pero ahí es donde yo tengo que también entregárselo al Señor. Volver a alinear mi corazón conforme a la voluntad del Señor. Y de ahí otra vez mi espíritu, que es por el cual yo me conecto con Dios. Mi espíritu se contamina cuando hay rabia, enojo, hay desconcierto, frustración, cualquier cosa que no sea de la voluntad de Dios, eso contamina tu espíritu. Por eso uno tiene que tener cuidado, cómo está, ser prudente, cómo está mi espíritu, porque para mí es importante, porque por mi espíritu es que yo me conecto con Dios, no a través de otra cosa. Entonces el punto de contacto con Dios, ¿cómo está? Está contaminado, hay egoísmo, hay orgullo, hay ego, hay soberbia, hay tristeza. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Provocado por las tempestades, ¿qué hay? Provocado por las palabras, las humillaciones, los altercados, las frustraciones. ¿Cuándo uno se frustra? Cuando las cosas no salen como tú esperas. Pero aún en esa situación el Señor Jesús, como Él habita dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, Él quiere darnos el fin que esperamos. Él nos ha dejado promesas. Ahora es el tiempo de creerle al Señor. Y si tienes que pasar por una temporada, el Señor va a estar con vos. Confiar ciegamente con Él, pero sí enojarte con tu enemigo. Porque el que está detrás de esa tempestad es Satanás. Amén, iglesia, es Satanás. Y Dios nos está trabajando, nos está formando para ser personas, hijos de Él, que lo representemos en la tierra con autoridad y poder. Por eso David dijo bien claro, yo vencí al oso, al león, él cuidaba las ovejas. Le venía a cada animal, en realidad el hombre fue entrenado en la fe. Así es Dios con nosotros. A través de cada tempestad que tú has tenido o puedas estar atravesando, Él te está entrenando. Él te está entrenando para cosas mayores, para promesas que Dios va a desatar y que ha elegido tu vida para que tú te ocupes de ellas, para que tú las lleves a cabo. Todos somos especiales de parte del Señor.
Todos hemos sido predestinados delante de la fundación del mundo. Ya hay un destino para nosotros marcado, porque estamos ya diseñados de antemano. Pero dejemos que el Espíritu Santo cumpla su propósito en nosotros. Y recuerda lo que dice en el libro de Jeremías. Dice bien claro que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces, ¿cómo Dios tiene que seguir trabajando en nuestra manera de pensar? Esa manera de pensar que rápidamente por la tempestad se va a lo malo, se va a lo negativo, a la tristeza, al agobio, a la aflicción, porque somos seres humanos y porque hay espíritus que están trabajando para que caigamos de la fe. Pero ahí está el Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer en este tiempo de tempestad es levantarte en fe, ponerte en ayuno, acercarte más a Dios y no alejarte de Dios. Morí, como dijo Jesucristo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero dijo niéguese, después carga tu cruz. Es imposible cargar una cruz si primeramente no me niego. Niéguese a sí mismo. Tenemos que estar dispuestos a negarnos y lo podemos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Tan solo tenemos que decir, Señor, yo te deseo. Yo te pregunto a vos, ¿tú amas a Jesús? ¿Tú quisieras reaccionar mal cuando las cosas te van mal? Me vas a decir que no. Por algo estás conectado. Porque amas a Jesús. Entonces no dudes del amor del Señor con tu vida. Él te está perfeccionando. Él te está moldeando. No importa cuánto tiempo ha sido la tempestad, quizás años. Quizás hay algo que tenés que corregir. O hay algo que Dios te está pidiendo. También que no pasemos la tempestad por caminar en desarreglos con Dios. En desiertos. ¿Qué pasó con Israel? Estuvo en tremendos desiertos. Por la queja, por la murmuración. Porque Moisés, no sé si nos trajo por acá. Así como cuando tú murmuras por tu esposa. Y esta mujer que me dio Dios. Esta mujer es mi desgracia. Ya no doy para más. O este hombre es mi desgracia, me arruinó la vida. Claro, porque estás en el tiempo de tempestad. Ay, sí, pero la tempestad son muchos años. Muchos años. Yo te pregunto, ¿todos los días le estás dando a tu enemigo como Jesús se levantó en la barca? ¿Qué hizo Jesús? Reprendió. Él lo que quiere es que ahora tú le creas como esa mujer que desató poder de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Maestro, toda la gente te aprieta. Alguien me tocó porque yo sentí que poder salió de mí. Qué maravilloso es que Jesús encuentre en nosotros gente arrebatadora de las bendiciones, gente que arrebata por su fe. Y en medio de esta tempestad nos está fortaleciendo la fe, pero es la decisión que tú y yo tomamos. Ahora, es más, te digo que esa decisión que tú y yo tomamos cada día en medio de la tempestad es una decisión acompañada con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú dices, Señor, yo quiero, pero ayúdame, porque la verdad yo me siento corta o corto para poner en práctica tu voluntad, ayúdame. El Espíritu Santo corre y das un paso de fe y Él se encarga. Y de repente todo el panorama cambia y es transformado. Quizás el problema sigue siendo el mismo, pero tu interior cambió. Hallaste paz, que esa es la respuesta inmediata de Dios en tu corazón. La paz. No hay nada mejor que sentarte en tu mesa y comer en paz. Sentir paz en tu corazón. Haz esta prueba en esta semana. De alinearte con Dios y sentarte, aunque en tu casa haya un desorden, rebeldía, incredulidad, lo que quieras. Pero vos sentate solo un momento o sola, sola ahí en tu mesita, en un espacio. Y respira hondo. Sentís paz. Vas a sentir paz cuando estás bien con Dios. Y yo puedo estar bien con Dios todos los días, como dijo mi esposo, a través de la oración. Ahí está la clave. La oración y la lectura de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, tenés que tener lectura, Timoteo, lee las escrituras. Tenés que tener lectura, porque la palabra me renueva mis pensamientos en el tiempo de la tempestad. Busca palabra de Dios en la Biblia, conéctate en tu célula, conéctate en los cultos, no te rebeles en ese tiempo. No le cierres la puerta a Jesús, déjate ayudar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a hablar Él mismo, el Espíritu Santo te puede hablar en una célula donde Él ministra, porque el que ministra es el Espíritu, no somos nosotros ni tu líder. Es el Espíritu Santo que usa gente común. Amén. Para desatar su poder, para hablarte. Pero confiemos en la obra del Espíritu Santo. Él ha vencido, Jesús ha vencido. Ahora lo que tenemos que hacer es confiar en Él.
decidir morir a nosotros y prevalecer en medio de la tempestad, porque esa tempestad no va a ser para siempre. Solamente asegúrate de ordenar tu vida en medio de la tempestad. Si está todo ordenado, no hay problema, es una prueba, pero Dios está con vos. Asegúrate que Jesús siempre esté con vos. Jesús está donde se le busca. Por eso dice la palabra que fuera de mí nada podés hacer. Necesitamos de su presencia. Todos los días depender en la oración. Todos los días. Pastora, estoy mal, no tengo fuerza ni siquiera para orar. No importa. Yo en una experiencia que les comenté hace ratito, no podía hablar porque se me había inflamado todo, pero oraba dentro de mi corazón. Y cuando he tenido debilidad en mi cuerpo por otras cosas, he hablado igual con el Señor. Porque yo le digo al Espíritu Santo, bajito le digo porque no podía ni hablar, no tengo fuerzas, pero yo sé que tú no necesitas fuerzas humanas, hazlo tú en mí. Y así bajito. Y empiezo a hablar en lenguas, el famoso don que nos ha dado el precioso Espíritu. Tenés que hablar en lenguas, abunda en hablar en lenguas, practícalo constantemente en tu casa. El hablar en lenguas hace que el Espíritu Santo se mueva. Y hablas en lenguas como lo hago yo. Y de repente se rompe una fuente dentro tuyo que empiezan los ríos. Empieza el poder de Dios, te vitaliza todo tu cuerpo. Y después quizás terminas y estás así. O te dura un poco de hora, según el trato de Dios. Pero al día siguiente vuelve a reverdecer en la fuente. Vuelve a ir a la presencia de la oración. Pero esa tempestad la vas a atravesar. Porque si Jesús está contigo en esa tempestad, tú vas a salir de esa tempestad. Solamente Jesús quiere que confíes en Él. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en San Lucas capítulo 8, le dijo, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Le dijo Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué tenían que hacer? Reprender. Usa tu autoridad, iglesia. Si estás ordenado, alineado, cada día te alineas, te ordenás, porque cada día tenemos acechanzas. Cada día tenemos cosas que lidian con nosotros. Hay un mundo espiritual. Quizás estás en la toma de que tus hijos se conviertan al Señor y está la rebeldía y está esto y el diablo provoca que tú te saques con tu esposo, con tu esposa en el trabajo, no soportas a la gente malvada, obvio, pero resuelve todo como enseña la Escritura, no a tus propios sentimientos, sino como la Escritura enseña, porque vas a acarrear bendición. Acordate de la palabra del Señor en el tiempo de aflicción. Acordate de la palabra del Señor en tiempo de la tempestad. Acordate de la palabra del Señor, de sus promesas, en el tiempo donde estás a punto de tomar una mala decisión. Acordate de la palabra. Y oro que el Espíritu Santo te haga recordar, como dijo Jesucristo, y Él os enseñará y os hará recordar todas las cosas. El Espíritu Santo es fiel, chicos. El Espíritu Santo es fiel. Así que usa tu autoridad. Esta es la enseñanza que Jesús nos ha dado. Por eso Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Le dijo a sus discípulos cuando ellos fueron, Maestro, nos estamos anegando. ¿Cuántas veces has sentido que vos los problemas te han anegado? Que ya te superaron, ya no podés más. Cuando estás inundado, Jesucristo va a pelear por ti. Solamente búscalo en el tiempo de la tempestad y deja que tu fe sea formada. Y deja que tu corazón, si es necesario que se alinee también. Porque en cada uno son casos distintos, hay un trato distinto. Pero todas las cosas, como dijo mi esposo, ayudan para bien. Si estás por primera vez, te voy a pedir que hagas una oración junto conmigo. Vamos a orar. Yo sé que este video se va a volver a reproducir y te animo a vos, iglesia, que estás ahí detrás, a través, conectado por el Facebook también, que puedas copiar el link de esta prédica y que lo reenvíes. Y que lo reenvíes a todos tus contactos, a aquellas personas que Dios ponga en tu corazón, que Dios les va a hablar a su corazón. Vas a dejar sembrada una semilla en su corazón y a su tiempo dará fruto. No pretendamos que nos digan, ¡ay, qué lindo, ya me convertí! No, sembremos, sembremos. Nunca te canses de sembrar, porque en el momento menos inesperado te puedes sorprender. Sembremos, hemos sido llamados a sembrar la semilla. ¿Y qué mejor sembrar semillas en tiempo de tempestad, chicos? Es un agradable sacrificio que le damos a Dios. ¿Qué mejor que sembrar una semilla de Dios? Su palabra, a través de una prédica, moverme para hacer algo para Dios. Este 20 tenemos en Plaza de Matadero un culto evangelístico, este domingo 20 de diciembre.
este domingo 20. Así que Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra. El reino se tiene que seguir extendiendo. El reino tiene que seguir siendo predicado. Y no le vamos a permitir que Satanás quiera meterse en la obra del Señor. Porque Jesús ya lo venció en la cruz. Cada látigo venció cada enfermedad. Él venció. Él le quitó todo decreto, todo acta que había en contra nuestro. Tenemos que creer a esas promesas. Él es la simiente. Él es la simiente de quien nuestro Padre Celestial habló. Ya tenía su plan B. Su propio Hijo entregando su vida por nosotros. Él ya restituyó todo lo que Adán maldijo toda la creación. Porque está en Génesis, léelo también. Jesús, nuestro Padre Celestial, dijo que Abraham, has maldecido por tu causa. Toda la creación ha sido maldecida. Pero por la causa de Jesús, toda la creación ha entrado en bendición. Ahora nos corresponde a vos y a mí, como hijos, representantes de Él en la tierra, a reclamar esas promesas, a ejecutar la voluntad de nuestro Dios en la tierra. Amén, iglesia. Créele al Señor. Desata con tu boca. Yo desato el poder de Dios sobre mi cuerpo, sobre mis hijos. Desato el poder de Dios. Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 18 y 19. Desata el poder de Dios. Tené confianza, pero antes ordena tu vida cada día, porque cada día somos acechados. Cada día puede salir algo que está mal, no es para que te condenes, es para que veas lo que tenés que seguir trabajando con el Espíritu Santo. Pero cuando tú te arrepientes, buscas a Dios, porque pecas, como yo, involuntariamente. No es que decimos, peco y que después me perdonen, no, eso es algo involuntario. Pero cada vez te va a ir formando el Señor, te va a ir enseñando a romper malos hábitos que también te llevan a pecar. Dios va a tener paciencia contigo, pero cree en la misericordia del Señor. Gracias a Jesucristo somos limpios. Gracias a Jesucristo nuestro Padre Celestial nos ve perfectos. Cada vez que tú vas a su presencia, déjate limpiar, déjate amar, deja que Él examine tu corazón. Y seamos honestos, seamos humildes. Deja que el Señor te muestre si ha habido incredulidad. ¿Por qué has tomado tal decisión? Señor, es que tuve miedo. Entonces entró la incredulidad y el miedo. Renuncia a esa incredulidad y créele al Señor, que en vos lo puede hacer el Señor. Amén, iglesia. Si estás por primera vez, cerrá tus ojitos. Yo voy a hacer una oración por vos y aquellos que van a repetir o reproducir este video, la unción de Dios cae sobre tu vida de igual manera. Repetí junto conmigo. Dios mío, yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te necesito, Jesús. Amén. Si has hecho esta oración junto conmigo, ahora yo voy a orar por vos. Ahí donde estás y toda la congregación, oren también por aquellos que van a reproducir este video. Que nuestras oraciones sean en el momento. Ahí desde tu casa, apóyanos en oración. Por aquellos que van a ver este video nuevamente y por aquellos que han hecho oración de entrega en el tiempo que estoy transmitiendo en vivo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que han hecho la oración de entrega y también por aquellos que quizás anduvieron apartados y hoy se reconciliaron contigo, o en el momento que reproducen este video. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, bendigo sus vidas y pido que escribas el nombre y el apellido de ellos en el libro de la vida eterna y nunca más sea desarraigado. En el nombre de Jesús. Y todo espíritu que ha estado obviando, atando sus vidas, lo ato y lo echo fuera. En el nombre de Jesús y venga tu paz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús envío la palabra sobre ellos y recibe el toque de Dios sobre tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 3 cosas importantes, nunca me voy a cansar de poder remarcarlo cada vez que hago la oración a personas que por primera vez lo han hecho o que se habían apartado y se han reconciliado con el Señor. 3 puntos importantes. Número 1, tener una vida de oración. Orar es hablar con Dios. Quizás te tenés que ir a trabajar y te levantás, supongamos, a las 7 de la mañana y así mismo te tomas un desayuno rapidito y te vas a hacer tu higiene, todo lo que tengas que hacer y entras a trabajar a las 20 horas, a las 8 de la mañana. Bueno, te aconsejo que si antes te levantabas a las 7, pongas tu despertador un poquito más temprano. Si antes te levantabas a las 6 y entras a las 7 de la mañana a tu trabajo, vale la pena que mueras a ti mismo, a ti misma, y que pongas tu reloj 1 hora antes. 1 hora antes o media hora antes y después a lo largo del día, cuando regreses del trabajo, otra vez volvés a
a presentarle a Dios todo el día que has tenido, las conversaciones que has escuchado, las cargas que hay de tu trabajo, todo se lo entregas al Señor nuevamente. Y Él te deja livianito otra vez, livianito te deja. Es impresionante. Por eso es importante que puedas tener una vida de oración, donde tú le vas a contar todas tus cosas como cuando le cuentas a un amigo o a una amiga. Número 2, que puedas tener lectura de la palabra, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Lee, tener lectura. Necesitamos tener lectura de la palabra. La oración con la palabra van tomados de la mano. Número 3, que puedas congregar. Así como hoy te has conectado, que también sigas congregándote. Así como hoy te han enviado un link, quizás en el día que lo estés recibiendo y estés escuchando este video, de igual manera el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Este video está grabado para los que lo van a reproducir y para el hoy. Amén. Así que Dios no se ha olvidado de ti. Tenés que congregar, ya sea una congregación, si estás en otro país, puedes elegir una congregación de tu país. Eso es tu decisión. O como también podés congregar online con nosotros, que tenemos reuniones los miércoles, los viernes y los domingos. Ahí están en el Facebook los horarios de nuestros cultos. Y por último, te voy a pedir que nos dejes apoyarte en tu nueva decisión de seguir a Cristo. Queremos apoyarte, necesitamos tu nombre y tu apellido, un número telefónico para poder en breve conectarnos con vos. Te va a llamar un líder de esta congregación, Casa de Milagro y Restauración, para poder informarte de todas las actividades que tenemos y tú te puedas adaptar a las actividades que necesitas. Son actividades espirituales donde vos vas a crecer en conocimiento de la palabra, donde vas a aprender a reclamar tus promesas, a plantarte como un ancla, tomándote de esa palabra del Señor y esperando la bondad del Señor, que donde te han dicho que está todo mal, el Señor quiere salir a tu defensa. Pero necesitas pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Entregar de mi tiempo para poder conectarme con personas que me van a edificar espiritualmente. Así que déjanos tu apellido y tu nombre para la brevedad estar contactándonos con vos. Y por otro lado, iglesia, vamos a orar por la palabra que hemos recibido. Ahí donde estás, cerrá tus ojitos, vamos a orar. Vamos a orar por todos los líderes, vamos a orar por toda la iglesia. En este momento vamos a orar por esta palabra que el Señor dio a su iglesia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que cada uno de nosotros está necesitando, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a que nuestra fe se fortalezca en medio de la tempestad, Señor. Que podamos recordar esta palabra de Lucas 8, que tus discípulos sintieron que ya se estaban anegando, que ya las aguas los estaba sumergiendo prácticamente. Ya se habían asustado, ya estaban amedrentados, ya se habían desesperado. Lo único que les quedó en ese momento, quizás quisieron resolverlo todo en sus fuerzas por un momento, tener astucia con la barca o con otra astucia que pueden tener, Señor, aquellos que manejan una barca. Pero sin embargo, Señor, a lo último, avisaron a Jesús, lo despertaron. Quizás no lo habrán querido despertar, pero después lo despertaron, Dios mío, para que lo salve. Padre, gracias porque hoy Jesús está con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Padre, muchas gracias. No estamos huérfanos. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Ayúdanos, Padre, a dejar liberar el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a dejar liberar ese poder que has puesto dentro nuestro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre amado. Al que cree todo es posible. Padre, que no vuelva a pasar lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Que por qué dudaron, Señor. Que por qué se atemorizaron, Padre. Y así cuántas veces cuando ellos vivían tiempos difíciles. Así siempre, muchas veces, Señor, tu Hijo los reprendió, Padre. Y era por la dureza de su corazón, era por la incredulidad que aún había, a pesar que Jesús había hecho milagros
delante de los ojos de ellos, Señor. Había liberado, había sanado enfermos. Y es más, después de esta oposición, de esta tempestad que nos relata Lucas 8, vino otro milagro, Señor, que el endemoniado gadareno fue liberado. Hubo una causa, el por qué el enemigo se levantaba contra los discípulos y contra Jesús que estaba en esa barca. Pero mientras estás tú, Jesús, en nuestros corazones, vamos a confiar en ti, Señor. Porque tú eres el que has vencido. Tú destruiste para siempre al enemigo. Tú tienes su condena para él. Ayúdanos a no ser personas que todo lo razonamos, Señor, porque no le vamos a encontrar lógica nunca. Que podamos ser personas de fe, Señor, de creer tu palabra, Padre. Tú ya le has dado la profecía a tu iglesia, que el enemigo podría herir en el calcañar, pero la iglesia le dará en la cabeza. Tu simiente le dará en la cabeza, y nosotros somos la simiente de Jesús. Y tu palabra enseña que aún mayores cosas haríamos. Estamos esperando esas mayores cosas, Jesús. Gracias porque nos estás preparando el corazón. Nos estás enseñando a ser hombres y mujeres de fe. Esa fe que no se doblega como Satanás busca, que se doblegue en nuestra fe. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el tiempo de presión, a que nuestra fe no se doblegue y no empecemos a darle lugar a consejos de alguien que no conoce tu presencia, que no conoce tu palabra. De alguien, Dios mío, que solamente aconseja racionalmente por lo que ve. Que podamos nosotros plantarnos en tu palabra, Señor. Que podamos creerte, Dios mío. Que no perdamos el poder de creerte, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscarte en el tiempo de la tempestad, a no alejarnos, sino a pedir ayuda en ti, como lo hicieron tus discípulos. Pero si tú estás, todo va a estar bien, Señor. Ayúdanos también a alinear nuestro corazón, aquellos que necesitamos alinearnos, así sea, Padre. Seamos humildes, honestos contigo en oración cada día. Para que el enemigo no tenga ni una pezuña en nosotros, Padre, como dijo Moisés. Como todo Padre nos alineas, nos formas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Porque la victoria la tenemos, Señor. La victoria la tenemos. Y la victoria va mucho más del presente. Tenemos una vida eterna que nos está esperando al lado tuyo, mi Jesús. Eres precioso y eres hermoso. Como dice tu palabra, ¿de qué vale que ganar en todo el mundo si pierden su alma? Aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y aquel que cuida su vida, la perderá. Bendito Jesús. Te adoramos y te exaltamos. Yo bendigo a tu pueblo, a la congregación, y declaro que Casa de Milagros y Restauración es una congregación guerrera, una congregación de adoradores tuyos, una congregación que ejecuta su autoridad, Padre, en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús, una congregación que discierne los tiempos, una congregación que no doblega su fe, en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Y aún mayores cosas haríamos en tu nombre. Tú lo has prometido, Jesús. Prepáranos para las cosas grandes, Señor. Ayúdanos a no sacar nuestra mirada de ti, Jesús. De estar más cerca tuyo en tiempo de tempestad, muriendo a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos. Y si tenemos que llevar una cruz, que la llevemos. En el nombre de Jesús, amado Señor. Pero tú eres un Dios que le quieres dar el bien a tu pueblo. Nos tratas como a hijos. Tu Hijo lo hizo todo en la tierra. Tu iglesia se tiene que levantar a ocupar la autoridad y no dejar que el enemigo prevalezca en ningún área de nuestras vidas. El que tiene que prevalecer, como me dijiste tú hoy, Espíritu Santo, es mi presencia, me dijiste. Que tu presencia es la que tiene que prevalecer en nosotros y no la presencia del enemigo. Es tu presencia, por eso ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, para no dar lugar a ninguna tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria
Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Que Dios te bendiga. Yo sé que esta palabra te ha sido de edificación porque vino del mismo Espíritu Santo. Así que les mando de aquí un fuerte beso. Los amamos, oramos por ustedes siempre. Y recuerden que no están solos, Jesús está con vos. Y tus pastores también, y tus líderes también. Amén. Que estamos colaborando con el Espíritu Santo. Dios te bendiga.